¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por DTV, Pasos Perdidos por Diputados Televisión, en una jornada en la cual estamos cerrando la semana, mañana feriado. Cerramos una semana en donde estuvo la sesión en la Cámara de Diputados en la jornada de ayer, lo que fue finalmente el bloqueo, el rechazo a la posibilidad de buscar derogar el proyecto que había, el veto presidencial, perdón, a lo que fue la sanción del Congreso a la ley de financiamiento para las universidades nacionales. A partir de allí y a partir de lo que resultó sancionado en esta Cámara de Diputados, empieza una agenda en lo que tiene que ver con las intenciones del oficialismo a discutir en este último tramo de este año 2024, que tiene como tema central el proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos 2025, que ya está siendo analizado por la comisión que encabeza José Luis Esper, que ya tiene convocatoria también para la próxima semana, y la presencia, o por lo menos la citación, de dos funcionarios nacionales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular del ANSES, que también va a venir a la comisión a explicar los números de su área para el año 2025, y una serie de iniciativas que tendrán que ir coordinando, principalmente La Libertad Avanza con el PRO en la construcción de mayorías, pero sabe que no alcanza únicamente la construcción de mayorías entre el oficialismo y el PRO. Necesita también de otros bloques, y en la agenda también van a estar siendo consultados aquellos bloques denominados dialoguistas. Hablamos de la Unión Cívica Radical, hablamos de Encuentro Federal, hablamos de Innovación Federal, bloques que han tenido una actuación en la jornada de ayer distinta a lo que pretendía el gobierno nacional. Pero lo cierto es que necesita coordinar nuevamente con la oposición dialoguista la agenda parlamentaria de aquí a fin de año, teniendo en cuenta principalmente este punto que estamos señalando, la discusión del presupuesto nacional 2025. Vamos a ver cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. Cómo está la temperatura, una tarde agradable de 21 grados, donde hubo una máxima que llegó a picar los 22, una mínima de 15. Para mañana viernes, pero ya iniciando lo que es el fin de semana, podríamos adelantar, una máxima de 28 grados, una mínima de 15. Y el sábado, nublado con perspectiva de lluvia, máxima 21, mínima 14. La temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ampliar la mesa de Pasos Perdidos. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, buenas tardes para vos, para Tony. Y así es, bueno, después de lo que ha dejado la sesión especial, también hay que pensar en lo que viene, en lo que ya está pasando en la Cámara de Diputados, con proyectos que continúan en la mesa de presentación. Y bueno, ver la semana próxima con todo este cronograma de comisiones si tendremos algún dictamen. La pregunta es, ya el martes inicia la semana legislativa con la posibilidad de un dictamen en la Comisión de Legislación del Trabajo, algo que viene muy postergado en las últimas semanas porque por distintos motivos se han venido suspendido estas reuniones, y está la posibilidad el lunes de que finalmente los que algunos llaman independencia sindical en los trabajos se pueda llegar a definir con un dictamen, así como otros temas que vendrán en la semana. Bueno, ahí veremos, a ver qué es lo que pasa. Ahí está impulsando ese dictamen el diputado Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a ocurrir el próximo día martes. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli, ¿cómo estás? Bien, Muy acá bien. haciendo cuentas, sacando números, calculando de dónde, cómo queda el oficialismo, quiénes son con los que cuenta y dónde están los aliados que va a poder ir a buscar para discutir el presupuesto, uno de los, por lo menos el último gran tema del año, de acá hasta noviembre, que buscará el gobierno trabajar en este mes y medio, 2 meses, pensando también en la necesidad de, bueno, evitar también para el año que viene tener un Congreso tan congestionado. No vamos a decir frenado de actividad porque
todos sabemos acá que no hemos frenado la actividad desde enero, algo que era una discusión, bueno, que iba a hacer este nuevo gobierno con el Congreso, finalmente vimos que va a haber mucha actividad, pero vemos poca producción de leyes también. Claro. Entre las trabas de los propios bloques, una Cámara multipolar, un Senado con números distintos, con muchas modificaciones que le han dado a los proyectos, bueno, el gobierno empieza también a delinear esa nueva estructura. Saben que cuentan con 89 propios entre los 38 de la Libertad Avanza, sin contar a Martín Menem, que preside las sesiones, 38 del PRO, los 3 de Independencia, los 5 del radicalismo, que ya ellos en el oficialismo valoran que los 5, más allá de que Pablo Servi eligió la abstención, todos colaboraron para defender el veto, los 3 del MID, que están fuertes, del monobloque Creo, Paula Omodeo, y de Fuerza del Cielo, Lourdes Arrieta, que si bien tiene diferencias con la conducción del espacio, no deja de ser leal a Javier Milei. Bueno, ahí está, pero sabe bien, como dice Tony, ahí suma 89, necesita 129 legisladores. Es por eso que ahí empieza también a tener que escuchar nuevamente qué es lo que quiere la Unión Cívica Radical en torno a las discusiones parlamentarias, qué proyectos está impulsando el radicalismo. Tiene que escuchar a Miguel Pichetto, a ver qué es lo que está planteando su bloque de Encuentro Federal, donde conviven varios legisladores de distintas provincias argentinas, con terminales en algunos casos a diferentes gobernadores provinciales, y también buscar escuchar a Innovación Federal, que responden sus 8 diputados a 3 mandatarios provinciales, a la provincia de Salta, Misiones y a la provincia de Río Negro. Parte de ellos fueron los que definieron también, inclinaron la balanza en la jornada de ayer. Ayer logró 85 diputados que bloquearon el intento de frenar el veto presidencial al financiamiento universitario. Del otro lado de la oposición logró 159 voluntades. El momento en el cual se votó el veto presidencial en la Cámara de Diputados en la jornada de ayer, vamos a revivirlo, fue el siguiente. Los que voten por la afirmativa insisten con la sanción de este cuerpo. Por la negativa se acepta el veto total del Poder Ejecutivo. De acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos. Vamos a proceder en votación nominal para que no quede ninguna duda. Sírvanse, diputados, a marcar su voto. Tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 160 votos afirmativos, 84 negativos, 5 abstenciones. Resulta negativo. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. Bueno, ahí están los números que se dieron ayer. Reajustaron porque hubo una diputada que no le había marcado el voto a favor de rechazar el veto presidencial. Esto es lo que motivó que los números sean de 85 votos que fueron a favor del veto y 159 los votos respecto a la construcción de mayorías que hizo un sector de la oposición tratando de bloquear, rechazar el veto presidencial e insistir con la sanción del proyecto de ley. Alejandro Finocchiaro, el presidente de la Comisión de Educación de esta Cámara de Diputados, habló con DTV de esta manera. Bueno, el sentido de mi voto creo que fue suficientemente claro en el recinto, ¿no? Acá no estamos discutiendo un modelo universitario, acá estamos discutiendo una paritaria. Y el Congreso no es el ámbito para cerrar una paritaria. Para eso está el Poder Administrador con los sindicatos y los rectores, porque si no, se te hace el precedente de que cualquier sector de la economía nacional viene a dirimir sus paritarias en el Congreso. Pero además hay otra cosa, acá hay una pugna de poder. Lo que el kirchnerismo quería mostrar a los mercados
todos es que el presidente Milei o este gobierno es tan débil institucionalmente que no podía sostener un veto. Y eso iba a producir claramente una muy mala señal para los mercados, para los inversores internacionales. Nosotros necesitamos que en Argentina entren recursos, que entre dinero, que ese dinero produzca puestos genuinos de trabajo, que se generen inversiones y que el sector privado así y a través de un sistema, digamos, de distribución de la riqueza justo, pueda solventar nuestras universidades nacionales, nuestros hospitales públicos y todo lo que el Estado tiene que hacer, más no lo que no debe hacer, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas, TV Pública, Telan, etcétera. De lo que tenga que ver con la justicia lo arreglará la justicia, porque tenemos que entender que en Argentina hay división de poderes y que lo que hace un poder no lo hace el otro, ¿no? Y bueno, acá tendremos que hablar con las universidades para ver qué presupuesto les damos. Y yo soy un educador y siempre quiero más presupuesto para educar, pero si hoy se aprobaba esta ley, la única forma de sostener esto era emitiendo dinero, y si emites dinero hay inflación, y si hay inflación lo que te dan de aumento te lo come la inflación. Ahí estaba Alejandro Finocchiaro, una de las voces que en principio no iba a hacer uso de la palabra. A partir de lo que se empezaron las discusiones en el recinto de la Cámara y que desde el sector de Unión por la Patria señalaron que el propio Alejandro Finocchiaro no expresaba su opinión respecto a esta discusión sobre el rechazo o no al veto presidencial, es que Finocchiaro recoge el guante y hace uso de la palabra en el recinto de la Cámara, expresando en parte lo que señaló ayer en Pasos Perdidos. Una palabra fuerte, la de Finocchiaro, que siempre es tomado como una referencia dentro de los temas educativos, junto con otros diputados, como puede ser Dania Tavera de la UCR, como puede ser la diputada Osuna de Unión por la Patria, la propia Pamela Caletti, que cuando nos brindó una nota en la previa de la sesión, hablaba de su experiencia y de que ella, siendo la titular del bloque de Innovación Federal, cada uno en ese bloque tenía la posibilidad de votar como quiera, y en este caso ella había ya anunciado su voto a favor de la insistencia, mientras que el resto del bloque, no lo tenía decidido cuando estaba por comenzar este debate. Bueno, esto quiere decir que no va a haber una crisis interna en Innovación Federal. No, por lo menos no, nada que no haya sido conversado antes entre las distintas autoridades del bloque. También algo para agregar de Finocchiaro: fue uno de los que más trabajó para que el PRO pudiera tener una posición unificada respecto a esto y decirle una vez más al gobierno: nosotros ponemos nuestros 38 diputados a disposición, 35 fueron finalmente los que votaron del PRO, teniendo en cuenta dos bajas para esa votación, que fueron Baldassi y González. Pero sí, Finocchiaro fue uno de los que más trabajó para eso, por eso muchos diputados le recriminaban a Finocchiaro no hablar, habiendo sido ministro de Educación, pero junto con Cristian Ritondo y con Diego Santilli mantuvieron todo el tiempo un diálogo con el gobierno y con Mauricio Macri, buscando unificar que la posición del partido también se trasladará a la del bloque. Bueno, esto que vos estás diciendo, Tony, hoy, hace una hora y media atrás, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo señaló por las redes sociales, agradeciéndole particularmente. Dice Martín Menem: quiero agradecer expresamente a cada uno de los diputados nacionales del PRO y diputados del PRO, es decir, al partido y al PRO y a los diputados, a los que encabeza Cristian Ritondo, que ayer brindaron no solo su apoyo a la ratificación del rumbo del gobierno, sino que también nos respaldaron con propuestas superadoras respecto al presupuesto universitario. Hago extensivo el agradecimiento al diputado Tito Stefani, que no pudo asistir, pero que a través de su equipo nos hizo llegar su apoyo incondicional. Esto lo señaló en las redes sociales el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Tito Stefani está de licencia médica en la provincia de Tierra del Fuego. Es por eso que no ha estado en la sesión en la jornada de ayer, pero el reconocimiento del titular de la Cámara para con los diputados del PRO. Y a decir verdad, la posibilidad la semana pasada, hace una semana atrás, a esta hora aproximadamente estaba llevándose adelante una reunión entre Mauricio Macri y Santiago Caputo. Esa reunión entre el presidente del partido PRO y el asesor presidencial destrabó las posibilidades para que posteriormente, el martes de esta semana, el bloque que encabeza Cristian Ritondo tomara la decisión, igual que el partido, de respaldar
el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Esa reunión, esa decisión y esa resolución llevaron a que ayer el oficialismo pueda tener bloqueado cualquier intento de rechazar el veto del presidente Javier Milei. De contrapartida, empiezan a trabajar mucho más juntos. Sí. El PRO con La Libertad Avanza. Sí, es uno de los puntos que se empieza a ver, esperable. También hay algo que empiezan a decir algunos del PRO diciendo, bueno, esta es la última vez que colaboramos de esta forma sin un acuerdo conjunto que no tiene que ver con cargos, sino tiene que ver con un acuerdo programático que permita que por lo menos los diputados del PRO no se enteren por la nación si va a haber una modificación de una ley tan importante para ellos como es la ley de acceso a la información pública. Claro. Esperan tener otro tipo de participación en el gobierno, haciendo hincapié en la cuestión integral, en la visión estratégica del gobierno, pensando, bueno, que es un oficialismo con clara minoría parlamentaria, que quedó claro que sin el PRO no podría ni siquiera retener un tercio para defender los vetos. Claro, exactamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que decían otros bloques políticos respecto a lo que sucedió en la jornada de ayer en esta Cámara de Diputados de la Nación. Desde el Frente de Izquierda habló con Diputados Televisión Nicolás del Caño. Este es un mecanismo que está teniendo el gobierno permanentemente, es un recurso monárquico el que está utilizando, como es el vetar una ley del Congreso o el tema de los DNU, que si bien está en la legislación, una ley del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hoy se votó un emplazamiento a las comisiones para terminar con esa legislación que le permite quitarle al Congreso prácticamente todas las facultades, porque el Poder Ejecutivo gobierna por decreto y vetando las leyes que no le gustan. Me parece importante igual destacar que a pesar del veto el gobierno obtiene, creo yo, un triunfo pírrico, como lo fue también el de los jubilados, porque ha perdido un apoyo importante de los sectores que lo habían acompañado en el balotaje, producto de estas políticas que no vinieron a ajustar a la casta, sino que están ajustando a la educación pública, a las jubiladas, a los jubilados, a la salud pública, como vimos esta semana el Hospital Bonaparte, que lograron los trabajadores impedir el cierre, y también los trabajadores del Hospital Garrahan, y lo que vemos en las tomas de facultades, ¿no? En los estudiantes que se están organizando en más de 20 universidades del país, y también en las medidas que ya están anunciando los gremios docentes, no docentes. Creo que vamos a una profundización de este conflicto, y fuerzas hay de sobra para imponer lo que se merecen docentes y no docentes, que es una recomposición salarial a lo que se ha perdido, que son entre 30 y 50 puntos según los distintos salarios, ¿no? Es decir, en términos reales, el salario perdió en estos meses entre 30 y 40 puntos, 50 puntos de poder de compra del salario de los trabajadores universitarios. Entonces es falso que acá no estamos discutiendo el funcionamiento de las universidades, porque no pueden funcionar las universidades con salarios como los que hoy tienen sus trabajadoras y trabajadores. Así que la fuerza que vimos en la movilización del 23 de abril, que yo no recuerdo, más de 1 millón de personas, pocas movilizaciones de esa magnitud ha habido en la historia argentina, lo que hemos visto el 2 de octubre y ahora con la toma de las universidades, parece que muestra que hay fuerza para poder lograr lo que están planteando tanto docentes como no docentes, como también los estudiantes y toda la comunidad universitaria que está movilizada, y que seguramente en este momento debe ser un hervidero de debate y discusión de cómo se pone en pie un verdadero plan de lucha. Lamentablemente las conducciones tanto de federaciones universitarias como de gremios no han tenido una continuidad en un plan de lucha que sería importante que se pueda desarrollar con una discusión democrática donde participen y se logren involucrar todos aquellos que quieran hacerlo, y que creo que son muchos, como se vio en estas manifestaciones, ¿no? Bueno, ahí estaba en conferencia ya Nicolás del Caño, desde el Frente de Izquierda, dando su opinión respecto a lo sucedido en esta última sesión aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, las diferentes voces de este Congreso, los diferentes espacios políticos que hablaron en el recinto y también hablaron con los periodistas, y en varios casos particularmente con Diputados Televisión, como es el caso de la diputada Lourdes Arrieta, del espacio del nuevo bloque que ha generado, que se llama Fuerzas del Cielo, Espacio Liberal. Vamos a compartir qué es lo que habló y qué es lo que dijo la diputada por la provincia de Mendoza. Creo que es una discusión que está fuera de tiempo. Es tan importante, por ejemplo, Mendoza, lo que es la UNCUYO, a nivel regional, Mendoza, San Juan y San Luis es fundamental. Inclusive hay alumnos de Chile, de otros países. Creo
creo que en este momento no tiene por qué estar en discusión si le das un poco más a las universidades. El ajuste que tanto se habló en campaña y se pregonó que tendría que haber ido a la casta, terminó yendo al pueblo. Creo que se destina más fondos para la CIDE, para despedir y contratar ñoquis, que son los trolls, que son muchos influencers que han puesto en el Estado, y que realmente tendrían que ese dinero invertirlo en educación, en salud, en seguridad, en cuidar la soberanía nacional. Creo que hay un discurso que no pregonamos en campaña, que hoy en día al presidente le está obligando a cometer errores, y que quienes lo asesoran realmente no están, podríamos decir, entendiendo la realidad de la situación que viven los argentinos de bien. Que seguiremos apoyando el financiamiento universitario y apoyando a los argentinos, siempre por la educación, que es fundamental, y para que un día aquellos ciudadanos que no pueden acceder a la universidad pública, un día puedan hacerlo. Deberíamos analizar las propuestas, ¿por qué no insistir con la ley para que se vuelva a tratar? ¿Por qué no el año que viene? Pero también que se incluya en el presupuesto, se baje justamente para la CIDE los 200.000 millones de pesos y se los integre directamente para la educación. Bueno, ahí estaba Lourdes Arrieta, lo escuchábamos antes a Nicolás del Caño, anteriormente a el diputado Alejandro Finocchiaro, las diferentes voces de este Congreso Nacional, y a partir de lo que fue la jornada de ayer, esa construcción de mayorías, el oficialismo va a querer conservarla y a partir de allí empezar a sumar nuevos diputados nacionales. Sí, claro, porque no en todas las votaciones se precisan los 2/3. Claro. Hay proyectos en los que con una mayoría simple alcanza. Me refiero a lo que es el juego de interpretación en proyectos que seguramente aparecerán en el Congreso, que va a querer imponer la oposición o los bloques, los mismos bloques como puede ser la Unión Cívica Radical. Veremos si ya finalmente sin estos 5 integrantes, claro, que apoyaron los vetos, o bueno, 5 con el veto jubilatorio y 4 con la cuestión universitaria, pero bueno, ya ahí la cosa cambia, porque ahí se necesita un número mucho menor a lo que logró conseguir, que no es poco, como dijo Germán Martínez, pero que obviamente no le alcanzó para los 2/3. Claro, con 84 votos no se sanciona una ley. No se sanciona una ley, se defiende lo que decíamos recién, se defiende un veto, pero es un número para construir. Es un número muy parecido a los 89 que tenía Cambiemos en sus primeros 2 años de mandato. Es un contexto también donde muchos de los diputados, por donde puede ir a buscar votos, quieren que el gobierno le vaya bien, solamente piden algunas consideraciones que entienden que el gobierno no son escuchadas. Del gobierno lo que dicen es, no, nosotros los escuchamos, pero siempre nos piden más, nos están corriendo el arco todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver con, bueno, incluir otro tipo de agenda, sumar algunas modificaciones, tener una construcción para crear agendas de sesión que convoquen a los distintos espacios? Bueno, esto es lo que piden bloques como el radicalismo, como Encuentro Federal, como la Coalición Cívica, que si uno habla con ellos, bueno, más o menos a grandes rasgos defienden el equilibrio fiscal igual que el gobierno, defienden el ajuste por varios sectores, defienden las privatizaciones de empresas, que son temas muy importantes en la agenda del gobierno, pero siempre da la sensación, no se construye esa idea, de que por chispazos internos no terminan llegando a acuerdos. Bueno, vamos a irnos a la pausa, la primera aquí en Pasos Perdidos, para regresar y seguir hablando, la agenda que se viene en esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, regresamos enseguida. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión y nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Santa Fe. Diputado Esteban Paulón, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, un poco analizando lo que dejó la sesión de la jornada de ayer y también las expectativas y las perspectivas de aquí en adelante en lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria. ¿Cuáles son las suyas? Bueno, lo decía el presidente de nuestro bloque, Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Creo que la principal conclusión es que el gobierno, el oficialismo, ha logrado consolidar el bloque de la minoría para el bloqueo. Es decir, consolidó esos 82, 83, 84 diputados y diputadas que le permiten lograr que no podamos insistir frente a determinadas leyes, es decir, blindar vetos del presidente y obviamente evitar lo que podría ser el tratamiento de un juicio político. Ahora, eso, Fernando, no alcanza para legislar, porque cualquier ley necesita mitad más uno de los presentes o del total. El caso del presupuesto son 129 votos. El gobierno está muy lejos de lograr la mayoría para el presupuesto si sigue por esta vía, porque aparte al radicalizarse el gobierno, radicaliza el debate con los otros sectores y vamos viendo cómo se va consolidando una mayoría legislativa de 160, 162 legisladores, que si bien no conformamos un mismo bloque, no compartimos muchas veces visiones de país, sí encontramos algunos acuerdos que van a ser parte de la agenda que se va a impulsar en las próximas semanas en el Congreso. Caso, por ejemplo, modificación de la ley de los DNU. Y por otra parte, también, Fernando, ante un gobierno que gobierna por decreto de necesidad y urgencia y con los vetos en la mano, también el Congreso va a ir buscando la forma en que le podamos poner límites al presidente. Y uno de esos límites puede ser encontrado a partir de la derogación o rechazo de los decretos de necesidad y urgencia. Hay varios que ya están en carpeta. Eso se logra con mayoría simple. Allí no hacen falta mayorías especiales. Creo que se van dando las condiciones para que, si el presidente se la va a pasar vetando todo lo que legislemos, nos tocará a nosotros rechazarle todo lo que él impulse por medio de decretos de necesidad y urgencia. Diputado Paulón, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta lo saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, todo muy bien. La consulta es, ahora el paso siguiente, imagino, para ustedes, quienes han votado ayer por la afirmativa, es decir, por la insistencia de este proyecto de ley vetado por el presidente de la Nación, digo, es el presupuesto. Dentro del mismo, para explicarle un poco al público que está viendo y que tal vez no entiende o no le interesa tanto los números, sino más bien hablar de funcionamiento. ¿Por dónde van a ir? ¿A dónde van a apuntar, por lo menos ustedes desde el socialismo, desde Encuentro Federal, en este sentido? Primero decir que hoy no están los 129 votos para el presupuesto. Así como está este presupuesto es invotable. De hecho, nuestro bloque está preparando un propio proyecto de presupuesto porque entendemos que si bien es importante el equilibrio fiscal y la sanidad en las finanzas públicas, también es muy importante que esos números cierren con las jubilaciones. Mirá, ustedes recuerdan cuando se discutió la insistencia de la ley de jubilaciones, muchos diputados y diputadas, que son los mismos que votaron ayer lo de universidades, decían, no, bueno, pero el presidente, el gobierno va a devolver el 8% que se le adeuda a los jubilados en el presupuesto 2025. No está el 8% en el presupuesto 2025, lamentablemente para las almas cándidas que pensaban que el gobierno tenía alguna idea de recomponer las jubilaciones. Es un presupuesto básicamente centrado en el ajuste, en el pago de la deuda, establece la regla fiscal, que es una barbaridad, que es una regla fiscal que dice que si hay superávit, el superávit se destina a pagar deuda. Y si hay déficit, se recorta de las partidas. Discrecionalmente el gobierno puede recortar, pero lo que no puede hacerse es gastar más de lo que ingresa. Entonces, allí vemos un presupuesto con un temperamento de ajuste, sin la incorporación de las obras públicas que necesitan, no las provincias para decir que hiciste obra pública en una provincia, el desarrollo argentino. Yo represento la provincia de Santa Fe. Nuestra provincia el año pasado aportó 4.500 millones de dólares en concepto de derechos de exportación a la Argentina. Es una de las provincias, somos el 8-9% del Producto Bruto, el 13% de los ingresos por recaudación nacional. Las obras que aparecen son un chiste.
no está presupuestada la doble traza de la O12, tan necesaria para que la producción, que es la que genera los dólares de los cuales después el gobierno vive, lleguen a los puertos y se puedan exportar. Están previstos muy poquititos fondos para una repavimentación simbólica, te diría, de la Ruta 33 y de la Ruta 11. No se habla de la autovía 34, no se habla de las mejoras en la Ruta 9, no se habla de mejoras en los accesos. Es un presupuesto que no tiene un proyecto de futuro, no tiene un proyecto de desarrollo, está centrado simplemente en los temas financieros y económicos, y eso es muy negativo para la República Argentina, porque nosotros necesitamos producir más, necesitamos generar más riqueza, más empleo, producir más, y para ello se necesita mejor infraestructura. Así que vamos a insistir con este tipo de cuestiones en el debate del presupuesto. Ya lo hicimos obviamente el martes en la primera sesión, pero ahora que viene el debate más temático lo vamos a hacer. También nos preocupa enormemente que se han incorporado partidas simbólicas, como para no decir que no se ponían, como el Fondo de Preservación de Bosques, 10.000 millones de pesos, que es el 2,5% de lo que la ley prevé que se debiera destinar por año, y con la eliminación del fideicomiso se va a dificultar muchísimo que esos fondos puedan llegar a las provincias. Y ni que hablar de las universidades, que fueron las grandes protagonistas de estas últimas semanas. En el presupuesto del año que viene, lo que representa el presupuesto para el desarrollo universitario en Argentina de educación superior baja el 0,2% en representación al presupuesto. Así que no hay una apuesta a la educación, no hay una apuesta al desarrollo, solo hay una apuesta al negocio financiero y a que cierren las cuentas. Eso nos preocupa enormemente y por eso estamos preparando un proyecto, un dictamen propio, un proyecto de presupuesto propio desde el bloque, porque como están las cosas hoy, no solo nuestro bloque, sino que sabemos que muchos otros bloques no van a estar acompañando el presupuesto que propone el presidente Javier Milei al Congreso. ¿Y qué tal, Paulón? ¿Cómo le va? Acá lo saluda Antonio Ricovene. Más allá de estas situaciones de preocupación que planteaban recién, bueno, vuelvo un poco a la votación, ¿no?, de la jornada de ayer, porque lo que nos deja es también un escenario donde todavía perdura la vocación de algunos gobiernos provinciales de seguir colaborando con el oficialismo, de un radicalismo que mantiene esos 5 diputados que acompañan al gobierno, aunque uno de ellos lo hizo por el camino de la abstención. Quería preguntarle, bueno, ¿qué escenario se imagina de acá en un futuro en la Cámara, teniendo en cuenta el debate del presupuesto que viene, pero también la agenda que van a querer impulsar los distintos bloques? Bueno, va a haber que ver cómo se refleja eso en el presupuesto, Antonio, porque la verdad que yo lo que digo es que la única paritaria abierta en Argentina y sin techo es la paritaria de la casta. El jueves Macri era el principal abanderado de la educación pública, el viernes pasó por Casa Rosada, se reunió con Santiago Caputo, pareciera que negociaron algunas cuestiones, cerrada esa paritaria, siguió el domingo a ser el primero en señalar el curro de la universidad pública y alinear a todo el bloque o a la mayor parte del bloque para que ayuden al gobierno a sostener este veto. Ahora, al gobierno le va a salir cada vez más caro esto, porque cada vez se avanza más, el descontento social crece. Claro. Acabamos de conocer un dato de inflación del 3,5% que puede ser celebrado hoy, entre comillas, por el gobierno como un triunfo, pero la verdad es que es un número que esconde detrás el crecimiento de la pobreza, que esconde detrás que es un promedio y no nos cuenta cómo se incrementaron exponencialmente las tarifas de luz, de gas, las tarifas del transporte público de las trabajadoras y los trabajadores, todo eso que es salario sustitutivo del salario y que se come los ingresos. Hoy la enorme cantidad de familias no llegan a fin de mes. Entonces el gobierno, a medida que va perdiendo apoyo social, necesita comprar más caro el apoyo legislativo. Claro. Los gobernadores lo saben y por eso hacen valer cada voto, porque la verdad que ayer también estuvimos a 2 votos de lograr la insistencia, así que realmente hubo un esfuerzo nuevamente muy fuerte del gobierno, vaya uno a saber de qué, ya nos iremos enterando, pero por amor a la camiseta y por convicción, hoy nadie vota con el gobierno, eso está claro. Y Esteban, ¿percibís en tus compañeros de distintas bancadas que acompañaron al gobierno en esta decisión quizás un mayor desencanto o un mayor malestar o un mayor desgano a la hora de acompañar que capaz a lo que fue en enero, cuando se votó la IVA? Sí, totalmente. Aparte hay un sistemático incumplimiento de los compromisos. Ojalá a Macri le vaya bien, porque va a pagar un costo político el PRO
muchos diputados y diputadas del PRO están viendo cómo se cuelan en alguna lista de la Libertad Avanza el año que viene, porque la verdad que el costo político que está pagando el PRO en el único distrito donde sigue siendo fuerte, que es la Ciudad de Buenos Aires, con el voto de jubilados y jubiladas después de la derogación del aumento, con el público universitario, juvenil, que también en su momento lo acompañó en la Ciudad de Buenos Aires, es enorme. Así que yo te diría que desde el inicio venimos diciendo, son muy malos pagadores de los compromisos políticos. Las provincias actualmente no han recibido prácticamente nada de los recursos que se les habían prometido y por eso uno no termina de entender hasta dónde van a acompañar. Yo digo, hay gobernadores de algunas provincias, nombro dos de los que son muy cercanos y no están en la oposición dura al gobierno, el gobernador de mi provincia, Maximiliano Puyaro, el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, abiertamente enfrentándose al gobierno en el tema universitario, abiertamente planteando que sin universidad pública no hay aparato productivo, no hay desarrollo, y obviamente instando a sus diputados y diputadas a votar para sostener el proyecto de ley. Distinto a otros gobernadores que evidentemente han movido cielo y tierra de varios partidos políticos para que esto no pasara y no fuera sostenido el proyecto de ley en la votación de ayer. Ahora, más allá de esto, las promesas no se han cumplido, habrá que ver qué negociación se hace en torno al presupuesto, pero hoy hay un desgaste social. Hoy el presidente fue a la empanadería en la que ayer se refugió Fran Fijab después de haber sido agredido en la marcha, agresión que obviamente uno no puede dejar de condenar, y la verdad es que no lo recibieron bien al presidente. Hubo muchos insultos, hay un clima social donde la ciudadanía siente que no hay respuestas. El 3,5% de la inflación puede ser un número muy lindo para publicar en una placa del INDEC, pero cuando no llegas a fin de mes no te alcanza que el número sea bonito. Bueno, hay una serie de condiciones que hacen que si el gobierno no empieza a mirar un poco más el entorno, sale de las redes y contacta un poquito más con la realidad y el termómetro social, va a venir un tiempo complicado para el oficialismo, y en cuanto eso se complique, todos estos apoyos no van a ser otra cosa que amores de verano o de primavera. Veremos hasta dónde le dura. Esteban, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, a disposición siempre. Gracias, muy amable. El diputado Esteban Paulón, diputado de Encuentro Federal por la provincia de Santa Fe, hombre del socialismo, ahí está trabajando siempre codo a codo junto a Mónica Fein, los distintos proyectos, las distintas iniciativas por parte de ellos aquí en el Congreso Nacional. Habló con Diputados Televisión también respecto a lo que sucedió en la jornada de ayer el diputado Fernando Iglesias, el diputado del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, de esta manera. Bueno, me parece que fue un buen debate, corto, y quedó muy claro cuáles eran las posiciones. La nuestra creo que ha sido muy clara. Acá no se discute la universidad pública, ni su valor, ni su continuidad. Lo que se discute es el presupuesto. Y el presupuesto de la universidad pública tiene que respetar lo mismo que cualquier otro elemento del presupuesto, que tiene que ser sustentable y tiene que tener formas de perdurar en el tiempo. Acá lo que había era claramente otra maniobra del Club del Helicóptero para voltear el gasto fiscal cero, el déficit fiscal cero, y perjudicar al gobierno. Y lo hemos rechazado, y yo estoy contento de que haya sido así. Mira, no estoy al corriente de cuáles son las negociaciones, pero desde luego que de los universitarios, los profesores, todos merecen tener un mejor sueldo, y eso va a haber que incluirlo en el presupuesto. Pero eso tiene que ser sustentable. Si seguimos con subamos esto, subamos aquello, 0,14 de acá, 0,40 de allá, y dale que dale, vamos a terminar. Y yo puse el ejemplo como le pasó a Alfonsín, que con el plan austral bajó la inflación del 25% mensual al 3%, y después empezó a hacer concesiones, todas muy justas. Una para los asalariados, otra para los jubilados, la otra para el ejército para que no dieran el golpe, la otra para aquí, la otra para allá. Cuando nos dimos cuenta estábamos todos en la hiperinflación, y fue la primera vez que la Argentina tuvo más de la mitad de su población en la pobreza, 1989. Yo reivindico el legado histórico de Alfonsín en todo lo que ha sido la política. Me parece que se equivocó y fiero en la economía, y me parece que el radicalismo se debe un debate todavía alrededor de esto.
Bueno, ahí estaba Fernando Iglesias, otra de las voces que transitaron por el Congreso Nacional y ahí puntualmente en el Salón de los Pasos Perdidos, que en un momento determinado, mientras Gonza estaban haciendo esas declaraciones, seguía el recinto con las cuestiones de privilegio. Claro, ¿no? sí, exactamente, Fer. Y es más, era tanta la vorágine de empezar a escuchar a los protagonistas cuando salían, como hemos visto, bueno, a Finocchiaro, como hemos visto a Iglesias. Después ya cuando estaban hablando más en una situación de conferencia de prensa, uno ya empezaba a tener más certezas. Pero mientras hacíamos esas notas personales para Diputados Televisión, en el recinto estaban votando este pedido de apartamiento en el reglamento. Claro. Fue la solicitud para que se emplacen a las comisiones la posibilidad de modificar el régimen de los DNU y al mismo tiempo para emplazar el pedido a las comisiones de que Luis Caputo, el ministro de Economía, vaya a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para lo que es una segunda presentación, ¿no?, por parte del oficialismo, del Poder Ejecutivo, del presupuesto para el año próximo. La primera, obviamente, que había sido aquí en el Congreso por parte del presidente Javier Milei. Pero fue tanta la vorágine que en un momento, cuando estábamos hablando con el diputado Finocchiaro, nos decían, bueno, hasta acá la nota porque el diputado tiene que ir a votar, y todos nos preguntábamos, ¿a votar qué? Claro. Era justamente la moción para que se emplace a las comisiones estas dos cuestiones que hablábamos. Bueno, y tema de emplazamiento, el martes de la semana que viene se va a reunir la Comisión de Asuntos Constitucionales para definir estos temas, junto con la de Presupuesto y Hacienda, definir la invitación para Luis Caputo, que es lo que planteó Cecilia Moró desde Unión por la Patria, y también definir el tratamiento de los diferentes proyectos de ley que hay para modificar la ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia. Sí. Eso también. La ley 26.122. Esa iniciativa que, bueno, se sancionó acá en 2006. Claro. Una iniciativa que es la que habilitó también el funcionamiento de la bicameral de trámite legislativo y que muchos diputados, bueno, reniegan por lo menos de su dinámica y de su funcionamiento. Bueno, en relación a este tema, la Comisión tiene previsto Asuntos Constitucionales tener 2 reuniones informativas sobre las modificaciones a la reglamentación de los DNU y después tener una tercera reunión ya solamente entre los diputados para dictaminar y llevar adelante lo que es el tratamiento ya final o el tramo final en el recinto de la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué es lo que decía la diputada Blanca Osuna, que también habló con DTV, habló con Gonzalo Solabarrieta, Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación de esta Cámara de Diputados. No, simplemente lo que ha quedado expuesto es la tensión en la obligación del Estado que tiene de financiar la educación pública y en particular las universidades y lo que sucedió como resultado de la votación. Yo creo que acá no se acaba nada, que arranca otra etapa y que esa etapa claramente debe continuar de algún modo en el debate parlamentario en torno al presupuesto 2025. Por su parte, bueno, seguir trabajando con toda la comisión también, ¿no? Sí, sí, la verdad que no, lo que nosotros entendemos es que lo que acá se ha debatido, que además ha estado sostenido con una serie de argumentos falaces, mentirosos, puede ser claramente demostrado porque hay recursos, porque hay responsabilidad del Estado, porque hay un desfinanciamiento cabal, contundente respecto al incumplimiento del presupuesto que hoy está reconducido y porque, bueno, porque las manifestaciones públicas que han transitado nuestras calles y distintos pueblos del país, de algún modo lo que muestran y señalan es justamente la necesidad de responder de manera positiva, más allá del resultado de hoy. Bueno, ahí estaba la diputada Blanca Osuna Lourdes, hizo la nota. Exacto, hizo la nota Lourdes López para Diputados Televisión. Bueno, estaba Blanca Osuna, la diputada presidenta de la comisión, vicepresidenta de la Comisión de Educación y otra de las voces que se escuchó ayer en el recinto de la Cámara. Sí, inclusive nuestra compañera Lourdes López, bueno, en ese momento había mucha, ya te digo, en la vorágine del trabajo uno iba de un protagonista a otro, pero nos contaba Lourdes que se la notaba hasta conmovida.
después de este resultado a la diputada Osuna, que entendemos que tiene un fuerte compromiso desde la parte de educación y obviamente, así como también lo tiene Finocchiaro, así como también lo tiene Tabela, muchos diputados, pero en este caso, al haber votado algo que finalmente no salió de manera favorable para lo que ella creía, bueno, obviamente Claro. que la conmoción era un poquito más importante. Bueno, la revancha para los diputados está en el presupuesto. Bueno, vamos a ver Ahí. qué va a pasar cuando ¿no? empiece la discusión también de los diputados mientras siguen las jornadas informativas y a la espera, como decíamos, de ver finalmente si va a venir o no el ministro Caputo. Bueno, y ahí hay un tema también que adelantó Esteban Paulón respecto a el tema presupuesto. Dijo, ya estamos nosotros trabajando en un proyecto propio de presupuesto. Sí. Es decir que, a ver, el oficialismo no lo tiene pensado ya discutir la semana que viene o dentro de 2 semanas el dictamen o los dictámenes en la Comisión de Presupuesto. Lo tiene pensado para después del 15 de noviembre. Sí, es una de las cuestiones que el gobierno planifica también mirando el calendario, no por lo que está por venir, sino por lo que queda. Son algunos de los puntos que empiezan a definir, pero sí, sigue clara la intención de blindar a Caputo. Claro, exactamente. Decisión que se ratificó en la reunión que hubo, en la reunión previa en el Ministerio de Economía a la jornada del miércoles, donde vinieron acá los funcionarios Kirno y Guberman. Bueno, antes estuvo Caputo con Milei y estos mismos funcionarios en el Palacio de Hacienda y ahí se ratificó nuevamente la decisión de que Caputo no venga a la Cámara de Diputados. Bueno, y es lo que está haciendo y está cumpliendo La Libertad Avanza en el tratamiento, en esta estrategia que tiene el oficialismo en la discusión de los números pensados para el año 2025. Tampoco el reglamento de la Cámara de Diputados señala que, o cualquier otro tipo de ley sancionada en este Congreso Nacional, señalan que el ministro de Economía tiene que venir al Congreso Claro, no a hay explicar el obligación. presupuesto. No. No tiene una obligación. Hay una tradición. Claro, tampoco la tenía el presidente. Tampoco. Y fue la decisión que Exacto. tomaron del gobierno. O sea, una decisión política. Y la decisión política que tomó el gobierno de La Libertad Avanza es que el mejor defensor del presupuesto 2025 es el presidente de la Nación. Y por eso vino el 15 de septiembre, más allá que del presupuesto habló poco. El 15 de septiembre habló más de el rumbo del gobierno. El rumbo económico Sí. y de gobierno, ¿no? Básicamente. Así que se dio también como se dio en otras oportunidades respecto a la presencia de el ministro de Economía de turno que vino al Congreso a presentar un presupuesto. Presentan el presupuesto y no hay un ida y vuelta ahí con el ministro. Faltó eso. Faltó eso y que es en definitiva lo que quiere el oficialismo. Me parece que si el presidente hubiese tenido ese ida y vuelta con los diputados, Claro, que cosa que no tampoco lo estaba tuvo. prevista, Sí, sí, sí. a lo mejor no haría falta Caputo. Pero lo cierto es que lo que le falta a la oposición, y lo está marcando y lo está señalando, es que falta ese ida y vuelta con el máximo responsable del Palacio de Hacienda. El máximo responsable de la política económica es el presidente. Vino al Congreso, lo explicó en el recinto y se fue. Pero falta ese ida y vuelta con los diputados nacionales. Vamos a hacer una pausa, la última, aquí en Pasos Perdidos y regresamos enseguida, siempre por aquí, por Diputados Televisión. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Sorpresivo, sin lugar a dudas, que te eligieran presidente del bloque. ¿Cómo te enteraste y qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles son los amigos de la política? ¿Y los amigos de la vida? ¿Los conservás? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bueno, último tramo de pasos perdidos de la jornada de hoy. Uno de los temas que repetimos, ya está en agenda para el próximo martes, la semana que viene, después de lo que va a ser el fin de semana largo. De este fin de semana largo, el próximo martes ya está agendada la presencia de la ministra Bullrich en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Presupuesto, en el marco, ¿no?, de este seguimiento de la discusión del presupuesto, de los números para el año 2025. Tony, ¿qué podemos adelantar? ¿Qué podemos plantear? Bueno, vamos a hablar un poco, Fer, Gonza y a toda la audiencia, los números principales de lo que tiene que ver del lineamiento que planeó el gobierno. Recién nos contaba el diputado Paulón que él reencontró un presupuesto anclado en lo fiscal, anclado en lo que tiene que ver a los ingresos y a los egresos, poca proyección respecto a la visión estratégica del país, pero bueno, lo cierto es que el 15 de septiembre llegó el presupuesto, se empezó a debatir esta semana y se esperan también que sean largas jornadas de discusión política en esta Cámara. El gobierno prevé un crecimiento del 5% del PBI después de una caída del 2% y monedas que se espera para este año. Y atención a esto, un dólar oficial de 1.207 pesos, lo que descarta una vez más la posibilidad siempre latente en la economía argentina respecto a una devaluación. El gobierno insiste que el dólar oficial, que hoy está llegando a los 1.000, va a tener un aumento del 20% en todo el año que viene, descartando, como decíamos, la devaluación, principalmente por lo que tiene que ver con el ingreso del blanqueo, un blanqueo que se prorrogó en su primera etapa buscando conseguir más capitales. Vamos a pasar a la siguiente placa para seguir hablando de este proyecto de presupuesto que tiene el gobierno. Atención, la inflación. Se conoció el número hoy del mes pasado, del mes de septiembre, 3,5. Bueno, para todo el año buscan una inflación del 18,3% interanual. Un número que hoy suena muy lejos, implica casi un poquito más de un 1% en cada uno de los meses para la inflación. Fue del 3,5 en septiembre, ambicioso el número que propone el gobierno, también pensando, bueno, hacia dónde va, ¿no es cierto? Ya con un banco central saneado, un banco central que no emite más dinero según el gobierno, es decir, se maneja con los pesos que ya hay en circulación, más allá de algunas letras de liquidez que suele emitir el Banco Central justamente para manejar un poco el circulante de dinero, pero con esta estrategia el gobierno prevé llegar a esta inflación en todo el año, o por lo menos acercarse a eso. Recordemos, la inflación interanual es del 200%, con el número que se conoció hoy, un poco más, un poco menos, ronda por ahí. El resultado primario del superávit fiscal que impacta en el gobierno tiene que ver de un 1,3%, dejando de lado el 2,5% de déficit que se recibió el gobierno. Esto implica, bueno, una mayor recaudación de los egresos, las cuentas públicas ordenadas, es lo que el gobierno quiere mostrar como primer logro económico, más allá de la baja de la inflación, ya que la baja de la inflación tiene el contrapeso de que, bueno, los salarios a la mayoría de los trabajadores siguen sin alcanzar lo que fue esa escalada. Los recursos totales y los gastos estimados alcanzan el 16,5% del PBI. Acá vemos una vez más
lo que impacta el ajuste fiscal que lleva a cabo el gobierno para sanear las cuentas públicas, para poder demostrar una inflación del 18% interanual. Bueno, mostrando que de todo lo que produce la Argentina en un año, lo que se considera el Producto Bruto Interno, de toda esa masa, solo el 16,5% será destinados a gastos estimados y los recursos totales. Con esto lo que apuntan, y bueno, ese gran caballito de batalla que vimos que defendió Kirchner y Huberman el martes pasado acá en el anexo de la Cámara de Diputados, tiene que ver con, bueno, basta de desbalances en las cuentas públicas, algo que consideran desde el gobierno un mal endogámico de la Argentina que nos trajo hasta acá, que ningún otro gobierno pudo resolver. Ellos celebran haberlo hecho en los primeros meses de gobierno y proponen seguir con esto para el año que viene. Tenemos una plaquita más. Bueno. Porque bueno, vamos a hablar de las prioridades, ¿no es cierto?, del gobierno, algo que Paulón nos comentaba su desacuerdo con esto. Lo que acompaña tiene que ver, lo que prioriza tiene que ver, con el acompañamiento social directo a la seguridad y a la defensa, a la modernización del Estado. Es decir, el acompañamiento social que sea directo, sin intermediarios. Ya hemos visto cómo se han desarticulado muchos de las intermediaciones que tenía muchas veces con movimientos sociales o con otros organismos públicos. El gobierno busca que eso sea de forma directa. La seguridad y la defensa, donde el ajuste recae, es una de las áreas donde casi no hay ajuste, al igual que en el pago de intereses de deuda. Y también a la modernización del Estado, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con terminar con oficinas, con organismos que aumentaban la burocracia y muchas veces complicaban varios de esos trámites. Uno de los que más hemos hablado en estos programas, Fer, tiene que ver con el registro automotor, por ejemplo, claro. Y el fin de la cédula azul, la cédula verde, como se conocía hasta ahora. Tenemos una plaquita más, porque bueno, lo que destacan tienen que ver con el incremento del 374% de la AUH y de la asignación universal por embarazo, ni bien asumió el gobierno de Milei, donde hubo una evaluación del 120%. El gobierno dijo que la única, no sé si lo dijo así textual, pero sí es lo que se vio, que la única política de ingreso que iba a tener iba a ser para los sectores más bajos, y por eso decidió de un shock duplicar lo que tiene que ver con la AUH y la asignación por embarazo, y después siguió aumentándola por inflación. ¿Qué es lo que tienen estos programas a diferencia de los otros? Bueno, es que no tienen intermediación, claro, que la entrega es universal y directa a través del cobro por la ANSES. Bueno, la administración actual también muestra como un logro la reducción de ministerios de 18 a 8 y el número de secretarías de 160 a 52, eliminando el 50% de los cargos políticos, justamente en línea con lo que veníamos comentando de las prioridades y el objetivo del gobierno de avanzar hacia lo que ellos llaman una modernización del Estado. Bueno, gracias, Tony. Ahí están los números, ¿eh? Ahí están a grandes rasgos lo que es el presupuesto general o el proyecto de presupuesto general 2025 que envió el Poder Ejecutivo aquí a este Congreso Nacional, y que a partir de la próxima semana, decimos, la presencia de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, para analizar el presupuesto en su área, en el área de seguridad. La presencia del titular del ANSES también para analizar el presupuesto en ese organismo del Estado. Empieza el momento en el cual empieza ya a discutirse área por área del gobierno nacional los números, pensando, repetimos, para el año 2025. Ahí habrá coincidencias o diferencias entre lo que planteen los funcionarios y lo que planteen cada uno de los legisladores o bloques políticos de esta Cámara de Diputados de la Nación. José Luis Esper es el hombre encargado en coordinar la tarea en la comisión específica, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara de Diputados de la Nación. Habló también con Diputados Televisión después de lo que fue, no la reunión de presupuesto, sino lo que fue la sesión de ayer en la Cámara de Diputados. Lo que la gente tiene que tener claro es que el gobierno del presidente Milei es un gobierno que lejos está de querer la destrucción de la educación pública, como algunos dicen. Todo lo contrario, imagínense que sería ridículo un presidente que impulsa a declarar, como este Congreso declaró, a la educación básica, primaria y secundaria como servicio esencial, y después va a querer destruir el escalón que le sigue, que es la educación universitaria. Esto no resiste el más mínimo análisis por ese lado. Segundo argumento por el cual es ridículo aquellos que dicen que el presidente
presidente quiere la destrucción de la universidad, es que el presupuesto universitario sea más que duplicado este año respecto del año pasado. De hecho, los gastos de funcionamiento que son críticos para la universidad han aumentado 270%. Así que quiero argumentar sobre esas dos bases la falsedad que algunos están tratando de instalar de que al presidente quiere la destrucción de la universidad. Lo que sí quiere el presidente, quiere el gobierno y quieren aquellos que acompañamos y queremos aquellos que acompañamos al presidente es poner las cosas en claro. La discusión presupuestaria de cualquier ente del sector público se tiene que dar en el presupuesto, no en otro lado. Segunda cosa, por eso el veto a la ley. Segundo argumento para el veto a la ley, no puede haber gasto indexado. El gasto se discute en el presupuesto y los gastos públicos no pueden indexarse. ¿Cómo es esto de que hay gasto indexado? O sea que van por una cuerda completamente independiente a lo que el pueblo decida acá en el Congreso. Pues si vamos a indexar todo el gasto público, y ya les cuento que el 75% está indexado, nos falta 25% para que el presupuesto no tenga sentido. En cuanto tengamos el 100% del gasto indexado, listo. Trabajemos la mitad del año acá en el Congreso y la otra mitad laburamos en el sector privado y a algunos le va a venir bien no vivir del pedo que significa vivir de la política solamente. Porque yo le cuento en mi caso, además de trabajar como diputado, tengo empresa con mis hermanos, soy profesor universitario, doy charla de economía, escribo libros para poder pagar las cuentas porque como diputado, bien o mal, me gusta tener otro sustento. Entonces, sería bárbaro que muchos que viven de la política que están acá tengan que trabajar una parte del año en el sector privado para que sepan lo que es, como ustedes y todos los que están detrás de cámara, lo que es laburar fuera del Estado. La moción fue presentada por parte del kirchnerismo, otra parte de otro partido. Fue una moción que se votó para emplazar al plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto para que el martes de la semana que viene, a las 14 horas, se discuta en el seno de este pleno o se dictamine sobre la solicitud de que el ministro de Economía, Luis Caputo, venga a la Comisión de Presupuesto de Hacienda, a la que yo presido. Si esta moción, si esta propuesta tuviera las firmas correspondientes en el Pleno, recién ahí esa propuesta de que el ministro Caputo venga a exponer a la Comisión de Presupuesto viene al Pleno de la Cámara de Diputados. Y una vez que se vote por mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de los presentes luego del quórum, recién ahí va a existir la solicitud formal al ministro de Economía para que venga a la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Si uno toma todo lo que pasó durante el año, el presupuesto universitario alcanza la inflación. Ahora, si usted me dice en un mes no alcanza, no, un mes no, pero en lo que es todo el año, el aumento del presupuesto educativo en las universidades ha alcanzado empatar a la inflación. Así que no hay pérdida en términos reales del presupuesto educativo. De hecho, los gastos de funcionamiento han crecido casi 3 veces lo que creció la inflación. A ver, creo que la sociedad argentina no. Esto es una movida política y como movida política puede tener su impacto, pero bueno, ojalá que la gente no compre este pescado podrido de que hay un gobierno que no quiere a la universidad. Esto es política, es todo política. Porque si ustedes me dicen, mire, el aumento del presupuesto universitario respecto al año pasado es nada, ponele. Es la mitad, ponele. No, pero el aumento del presupuesto universitario es exactamente el aumento que han tenido los precios durante el año. Así que en términos reales no hay pérdida de poder de compra. Así que es todo política. A ver, la baja de la imagen del presidente ocurrió durante agosto, durante septiembre también, octubre vamos a ver. Pero bueno, esto puede ocurrir. Este es un proceso que tiene etapas donde hay algo más de tensión que en otras, donde la imagen del presidente puede subir o puede bajar. Lo importante para la gente que le quiero transmitir es que la economía está creciendo de a poco, estamos saliendo del pozo en el cual nos dejó el kirchnerismo, el año que viene va a ser un año de crecimiento, de una baja adicional de la inflación. Obviamente, como si esto funcionara, hay una parte de la política que se queda sin trabajo, va a tener que ir a laburar como usted al sector privado, porque se queda sin el curro, vivir de bancas o de puestos en el Ejecutivo vacíos. Obviamente van a hacer política para que esto fracase, pero no lo van a lograr porque este es un presidente convencido de lo que está bien y lo que está mal, y la gente hoy nos apoya. Que algún diputado, senador o persona de la sociedad civil trate de litigar el veto ante el... Todo el mundo lo puede hacer, pero no tiene ninguna viabilidad porque acá se ha cumplido el precepto constitucional. Para poder insistir en un proyecto de ley vetado se necesitaba de 2/3 de los presentes, no se consiguió, bueno, se sostuvo el veto, eso es todo.
Bueno, ahí estaba José Luis Esperé, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de las Cámaras de Diputados. Habló de lo que pasó en la jornada de ayer. Habló también respecto a la moción para emplazar a la comisión para que se invite al ministro de Economía. Sí, fue uno de los puntos que apareció también en la jornada, bueno, donde la oposición intentó también llevarse algún golcito, ¿no? Claro. Después de lo que fue una defensa del veto presidencial. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre el martes de la próxima semana ahí en la Comisión de Presupuesto respecto puntualmente a lo que está y lo que propuso Cecilia Moró de emplazar a la comisión para que citen al ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Hay otros temas, hay otros proyectos y hay otras iniciativas que se están discutiendo en este Congreso Nacional, Gonza. Exactamente, Fer, y justamente hoy, así como lo es desde el año 1992 en el mundo, hoy es el Día de la Salud Mental a nivel mundial, y por eso he traído una propuesta que ha presentado básicamente el diputado Arabia del PRO, lo hizo hace unos días atrás, esta semana, y tiene que ver con una modificación justamente a la Ley de Salud Mental. En este caso que tendrá que pasar por las comisiones de Acción Social y Salud Pública y por la Comisión de Justicia. Lo que hace básicamente es modificar 3 artículos de la misma. Son los artículos 20, 22 y 23 de esta ley, que es la número 26.657. Lo que alega el diputado Arabia básicamente son 2 cuestiones puntuales. En principio, que aquellas personas que aquí estamos hablando de la internación voluntaria y la externación, justamente para modificar esto. ¿Por qué? Porque entiende que hay personas que tienen momentos de alta crisis y lo que pueden generar son actos muy violentos, perjudicando su propia salud mental y física, la de su círculo cercano, la de las personas que cuidan de la seguridad de nuestro país y también de cualquier transeúnte. Esto viene a colación y lo alega en su proyecto, que es otro de los puntos. Es por esta situación que no sé si recuerdan, que fue aquí muy cerquita de la zona del Congreso, cuando un diputado junto con su asesor presenció el lamentable momento en donde un paciente, una persona que estaba comiendo en realidad con su madre, tuvo un momento de crisis, intentó atacar a la madre, creo que en ese momento había sido con una especie de puñaladas. La madre obviamente se resguardó, venían de la calle, se resguardó en este restaurante donde estaba el diputado y el asesor. Aclaro, esto que estoy contando lo pone en el proyecto y en los fundamentos Damián Arabia. Estamos hablando de Carlos Morales, quien, ante el resguardo de la fuerza policial, en ese acto falleció porque, estaba en un momento de crisis y quiso atacar a su madre se resguardó y la policía actuó de esta manera. El artículo 20 lo que modifica justamente, y se trata de la internación involuntaria de una persona, que dice que para que sea involuntaria, es decir, que la decisión no la tome propiamente la persona, debe ser un recurso terapéutico excepcional cuando sean imposibles los abordajes ambulatorios. Lo que hace en este artículo 20, en uno de los 3 que propone modificar Arabia, es agregar un párrafo sobre riesgo cierto o inminente, algo de lo cual se habló muy mucho en varias entrevistas, y lo que hace justamente es que las contingencias que puedan desencadenar un daño o amenace o cause un perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros, se suma esto a la definición de riesgo cierto o inminente. Al no estar esta aclaración, se hace muy difícil el procedimiento para que esa internación sea involuntaria. No sé si lo recuerdan, en este canal hace un tiempo atrás, un año aproximadamente, o un año y pico atrás, la diputada Marcela Campagnoli, que presentó un proyecto en este sentido, contó una experiencia también y presentó un proyecto también para que se avance con esto, que se suma a un proyecto de María Eugenia Vidal y otra iniciativa más que lo alega en sus fundamentos el diputado Arabia. Sería como un dictamen más a este mismo tema. Agrega una constancia de comunicación inmediata a la autoridad judicial de turno, esto para unir rápidamente con la justicia el procedimiento, para
internación voluntaria, además de requisitos comunes que ya tiene esa persona. También modifica el artículo 22, dice que el defensor de la persona internada involuntariamente, es decir, el abogado, que obviamente el Estado propone y debe poner a disposición de la persona o representante legal, podrá oponerse a la internación y suma la externación sin tener que solicitarla. Le suma a que el abogado puede oponerse a la internación o a la externación, ¿sí? A que salga de un hospital, por ejemplo, o que tenga que ser intervenido justamente en este lugar. Permite que el abogado también solicite la medida que terapéuticamente sea más adecuada al juez competente. Es decir, me da la impresión que aquí le da un poquito más de peso a la justicia en este tipo de determinación. Y me queda resaltar la modificación del tercer artículo que propone modificar de la Ley de Salud Mental, que es el artículo 23, que dice alta, externación o permiso de salida, facultad del equipo de salud que no requiere autorización del juez. Es decir, que para dar el alta o la externación o permiso de salida, la facultad la tenga justamente el equipo de salud, y agrega que cuando cesa la situación del riesgo que habíamos leído del artículo 20, del riesgo inminente, dando la potestad a estas definiciones de las cuales él justamente se alega en la modificación, el equipo de salud está obligado a externar a la persona o transformar la internación en voluntaria cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 16, que son varios. Es un artículo más de esta ley que dice: toda disposición de internación dentro de las 48 horas debe cumplir con los siguientes requisitos, y ahí habla de evaluación, diagnóstico, búsqueda de datos, consentimiento informado de la persona del representante legal cuando corresponda. Bueno, esta legislación que propuso esta semana en un proyecto, digo esta semana porque lo presentó esta semana el diputado Arabia, reitero, es un tema que ya tiene 3 expedientes, uno de la diputada Vidal, uno de Campagnoli y otro más que ahora no recuerdo exactamente quiénes fueron quienes lo presentaron, pero es un tema que posiblemente tenga su curso en un futuro no tan lejano, y justamente hoy en el Día Internacional de la Salud Mental está bueno también remarcar este tipo de iniciativas. Bueno, gracias Gonza, y también para señalar y remarcar que hay otros proyectos más allá del presupuesto. Sí, sí. Que, repetimos, va a ser el tema y el eje central de lo que es la tarea y la actividad en este Parlamento Nacional, en esta Cámara de Diputados particularmente, y un tratamiento de presupuesto que esta semana pudimos ver la presencia también de senadores. Estuvo el senador Abdala, estuvo Atauche, no vi senadores de Unión por la Patria, pero sí senadores del oficialismo que ya han tenido otras reuniones entre los diputados, entre José Luis Esper, entre Martín Menem, entre los vicejefes de gabinete. Bueno, en un momento apareció la idea, ni bien se presentó el presupuesto en la Casa Rosada, de hacer reuniones informativas para los funcionarios de ambas cámaras, para los legisladores de ambas cámaras. Vemos que no avanzó, pero sí vimos la presencia de los senadores del oficialismo el martes pasado en la Comisión de Presupuesto. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que la idea del oficialismo, la idea de esa construcción que va trabajando también con el PRO en la coordinación parlamentaria, está indicando que cualquier modificación, cualquier alteración del proyecto original del Ejecutivo aquí al Congreso, cualquiera de esas modificaciones se van a hacer en esta Cámara de Diputados, y que la Cámara de Senadores ratificaría la sanción de diputados en principio, que es lo que podría llegar a ocurrir. Pero veremos. En principio, la semana que viene hay nuevos debates en diferentes comisiones, entre ellas la comisión de José Luis Esper, la comisión de Presupuesto y Hacienda. Llegamos al final, ¿sí? ¿Estás preparado para decir la frase tal vez favorita de muchos argentinos? A ver, no sé. Buen fin de semana. Sí, bueno, esto viene bárbaro. Tenemos un día más de descanso por delante. Llegamos al final de Pasos Perdidos del día de hoy. Tony, gracias. Gracias a vos, Fer. Gonza, gracias. Gran abrazo, Fer. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Tenga buen fin de semana, como dice Gonzalo. Quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.